tal? Buen día a todos y a todas las que se encuentran aquí en este centro universitario, y a quienes nos siguen por Facebook. Bueno, vamos a dar inicio a este seminario permanente Agravio y Justicia 2024, que en este año se está tratando el tema de imperios alimentarios, reflexiones, críticas y prácticas para enfrentarlos. Bueno, seminario está realizado por el proyecto audiovisual Seguir en la Tierra y ahorita estamos colaborando con ellos, el proyecto universitario Animales y Praxis, por supuesto con el apoyo del Departamento de Sociología y de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en la Universidad de Guadalajara. Bueno, este seminario supone que existen una ofensiva de los imperios alimentarios que se traduce en una guerra contra la subsistencia campesina, por supuesto también en una centralización de un régimen alimenticio impuesto por los imperios alimentarios, una imposición simbólica de los objetos de consumo, así como una desconexión de la producción y consumo de los alimentos que ignoran el sufrimiento a gran escala de millones de animales no humanos confinados en las llamadas granjas industriales. Ante esta problemática nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿Cómo recuperar la autonomía del comer? ¿De qué manera organizar políticamente la cotidianidad del comer? Y por supuesto, otras preguntas que se vinculan en este momento del seminario, que se enfoca en ese vínculo entre los imperios alimentarios y el sufrimiento animal. Estas preguntas pueden ser: ¿puede la agroecología crítica vincularse con los movimientos contra el sufrimiento de los animales generada por esta industria ganadera? Ante la devastación ambiental que es evidente en nuestros días y el sufrimiento de los animales en los confinamientos industriales, ¿debemos seguir comiendo carne? Una pregunta más: ¿cómo se articularían las luchas campesinas y las luchas por los territorios contra la lucha contra el sufrimiento de los animales? Así, el día de hoy contamos con la colaboración de una gran filósofa. Ella es Marta Tafalla. Nos va a presentar una ponencia titulada Por un sistema alimentario más justo y ecológico, el papel de las dietas vegetales. Marta es doctora en filosofía y profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación consisten en estudiar nuestras relaciones con las demás especies desde una perspectiva ética y estética. Sus artículos han aparecido en revistas académicas como Estética, Environmental Ethics, Asegoria, Dilemata o Bioética y Derecho. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Freiburg, Münster y Londres, trabajando por superar el antropocentrismo. Editó la antología de los textos Los derechos de los animales, publicado en el 2004, y es miembro del Centro de la Ética Animal de la Universidad Pompeu Fabra. Es autora del libro Ecoanimal, una estética plurisensorial, ecologista y animalista, publicado en el 2019 por la editora Plaza y Valdés. Marta Tafalla, muchas gracias nuevamente por estar por acá y pues te doy la palabra. Adelante. Bien, muchas gracias en primer lugar a la profesora Nelly Lucano por la presentación y por la invitación. Y gracias por haberme invitado a estar en este seminario. Gracias a todas las personas que han participado de la organización y gracias a todas las personas que nos estáis acompañando. Voy a compartir un PowerPoint, a ver si no tenemos problema, que antes de compartir lo he intentado y me he dejado. Vale, creo que sí que podéis verlo bien. Perfecto, de acuerdo. El PowerPoint después, si tenéis interés, os lo puedo enviar sin problema. Si después queréis, como bueno, vais a ver algunos datos y gráficos de bibliografía, si después tenéis interés en que os lo envíe, no tengo ningún problema en compartirlo. Bueno, pues voy a intentar compartir algunas reflexiones alrededor de esta cuestión del sistema alimentario, insistiendo especialmente en la cuestión de las dietas vegetales, pero voy a comenzar recordando
pues uno de los problemas más graves que tenemos, más graves que estamos provocando, que es esto que a veces llamamos la pérdida de biodiversidad, que yo creo que es un nombre demasiado suave para un problema tan grave, esta extinción masiva que estamos provocando. Esto es una extinción masiva, como sabéis, que está provocando nuestra especie, pero también, como sabéis, pues no todas las personas y no todos los países y no todas las formas de vida tienen la misma responsabilidad en estos daños que provocamos. Es decir, hay personas, hay empresas, hay países, hay clases sociales, hay grupos sociales que tienen una responsabilidad enorme en esta cuestión, mientras que hay personas, regiones, formas de vida pues, que no tienen para nada esta responsabilidad. Es decir, que cuando yo digo la especie humana está provocando una extinción masiva, obviamente hemos de tener en cuenta que no todos los seres humanos tienen la misma responsabilidad. Pero bueno, sí que estamos provocando pues esta desaparición masiva de especies. Los datos es probable que algunos los conozcáis, pero son muy relevantes. El informe IPBES, que ya tiene unos años, nos decía que de los 8 millones de especies de animales y plantas que se calcula que existen en la Tierra, ya 1 millón está en riesgo de extinción. O, por ejemplo, la última edición del informe Planeta Vivo de esta ONG que es WWF nos decía que entre 1970 y 2018, que no llega a 50 años, las poblaciones de animales salvajes vertebrados se han desplomado en casi un 70%. Es una velocidad de caída realmente muy alarmante. O un informe todavía más reciente realizado en Gran Bretaña nos decía que las plantas se están extinguiendo 500 veces más rápido que antes de la existencia de los seres humanos. Por lo tanto, tenemos mucha información de que la situación realmente es grave. Y aquí hay que recordar que todas estas especies de animales, de plantas, también de hongos, pues por supuesto tienen el mismo derecho a existir que tenemos los seres humanos, pero además pues todas estas especies realizan funciones ecológicas que son las que mantienen en funcionamiento los ecosistemas y la biosfera. Por tanto, ponerlos en riesgo es muy peligroso para la integridad de la biosfera y por supuesto, pues para la especie humana. En el mismo sentido, es muy relevante este estudio de Biomass Distribution on Earth, que se puede leer online, está publicado en abierto, y el diario The Guardian hizo una síntesis muy bien hecha y los gráficos son tomados de este resumen que hizo el diario The Guardian. Y aquí lo que se muestra es cuánta vida salvaje hemos perdido desde que los seres humanos dimos el paso al neolítico, es decir, desde hace unos 10.000 años. Y los datos están puestos en kilos de biomasa, es decir, no son datos en número de individuos ni son datos en número de especies, sino que son datos en biomasa, en kilos. Bueno, pues desde hace unos 10.000 años, los seres humanos, teniendo en cuenta lo que os decía antes, de que no todos los seres humanos tienen la misma responsabilidad, pero los seres humanos hemos exterminado un 83% de los mamíferos salvajes, un 80% de los mamíferos marinos, la mitad de las plantas y el 15% de los peces. Y actualmente de todos los mamíferos que existen en el planeta, solo el 4% son salvajes. El 36% somos humanos y el 60% es ganado. Y de las aves, el 30% son salvajes, el 70% es ganado. Pero vuelvo a insistir en que quienes hacen funcionar los ecosistemas son los seres salvajes y son los seres a los que estamos eliminando y sustituyendo, pues, en muchos casos, pues, por más seres humanos, por ganado, etcétera. Bueno, esta cuestión de que los seres humanos cada vez pues, nos expandimos más, ocupamos más territorio, usamos más recursos, usamos más agua, usamos más bienes naturales y vamos arrinconando los márgenes al resto de especies. Esto lo explica muy bien William Rees, que es un ecólogo, es uno de los expertos en ecología más importantes y es de hecho el científico que inventó el concepto de huella ecológica. Y él explica de una manera muy interesante cómo el hecho de que los seres humanos cada vez usemos más recursos, acaparemos más recursos, pues está privando de esos recursos al resto de especies y por tanto las arrincona. William Rees explica estas cosas de una manera que yo creo que es muy interesante. Yo os animaría, si no lo habéis hecho, a leerle, a escucharle. En YouTube se pueden encontrar unas cuantas conferencias suyas recientes, pero también, por ejemplo, pues una entrevista muy interesante que le hizo Nate Hagens hace un par de años, donde explica estas cosas de una manera, pues yo creo, muy luminosa. Bueno, en este arrinconar a las demás especies, una cosa que ha sucedido también son los procesos de domesticación. Y pongo algunos ejemplos, y esto naturalmente me llevará a hablar de la cuestión de la ganadería. Los caballos salvajes eran seres que realizaban una serie de funciones ecológicas que beneficiaban a muchos otros seres vivos. Sin embargo, hace 6.000 años el ser humano comienza a domesticar a los caballos
Y lo que hace entonces es que estos animales que realizaban funciones para todo el ecosistema pasan a trabajar únicamente al servicio del ser humano, es decir, pasan a ser instrumentos que trabajan únicamente para beneficiar al ser humano en los propósitos que éste le impone. Esto supone una vida peor para los caballos porque implica muchas situaciones de violencia, pero implica también que muchas veces los caballos van a ser usados contra otros animales, por ejemplo en la caza, o también contra otros seres humanos, por ejemplo en el colonialismo y en la guerra. Y todos sabemos que los caballos han sido pues, una pieza muy importante en procesos de colonización y en procesos de guerra. Algo similar nos ha sucedido con los lobos. Estamos exterminando los lobos, que son seres que hacen funciones ecológicas muy relevantes en sus ecosistemas. Y por otro lado, pues hemos domesticado al lobo, tenemos los perros, pero muchas veces los perros son usados por los ejércitos, por las fuerzas de seguridad que maltratan muchas veces a la población civil, por los cazadores, etcétera. Es decir, que seres que eran beneficiosos acaban, al estar al servicio del ser humano, pues realizando tareas que en realidad pues dañan a otros seres vivos, aparte de que estos mismos individuos, estos perros, por ejemplo, pues en muchos casos son maltratados. Y lo mismo nos sucede con los animales que hemos domesticado para ganadería. Es decir, los antepasados de los animales domesticados para ganadería pues eran seres que hacían funciones ecológicas en los ecosistemas y beneficiaban a muchas otras especies. Cuando nosotros los domesticamos, los encerramos, sobre todo si es un sistema industrializado, un sistema intensivo, pues estos animales ya no hacen obviamente estas funciones ecológicas, son animales que pasan a vivir vidas muy desgraciadas y que además pasan a causar daños ecológicos al ecosistema, por ejemplo, con los purines de las deyecciones de los cerdos. Bueno, y al mismo tiempo que hacemos todo esto, pues también estamos enjaulando y matando pues una gran cantidad de animales por todo tipo de razones. Bueno, eso es un poco para dar un poco el contexto de esta situación que tenemos de extinción masiva de especies. Y en todo este contexto de este problema tan grave, pues tenemos la cuestión de la dieta. En la sociedad, digamos, hegemónica hoy en día, la forma de vida mayoritaria, pues la dieta basada en animales, la dieta basada en carne y en pescado, pues es la dieta mayoritaria, es la que pues mucha gente ve como la dieta normal. Es una dieta pues muy normalizada y sin embargo esta dieta es muy problemática y es muy problemática básicamente por dos razones. Por un lado, por todo lo que implica de injusticia en el trato a los animales, que son animales explotados, que son tratados en la inmensa mayoría de los casos con mucha violencia. Y por otro lado, el impacto negativo que tiene esto en los ecosistemas. Frente a estos dos problemas, que son cada vez más conocidos y cada vez tenemos más reflexión sobre ello, hay una propuesta que es la que viene del ecologismo tradicional, que es, digamos, la propuesta quizás alternativa pues, que más se conoce, que más se discute, que yo creo que es una propuesta que se queda muy corta, pero que digamos que es lo que la mayoría de la gente pues, le viene en mente cuando piensa en cómo resolver este problema. Yo aquí llamo ecologismo tradicional a lo que sería el ecologismo hegemónico, es decir, las grandes organizaciones ecologistas, como puede ser Greenpeace, Amigos de la Tierra, WWF, estas grandes organizaciones, o que son la mayoría de los pensadores ecologistas, digamos, más mainstream, más hegemónicos, más conocidos, los que están mayoritariamente en los medios de comunicación. Bueno, lo que nos propone este ecologismo que yo llamo tradicional es renunciar a la ganadería y a la pesca industrial, porque entienden que son muy problemáticas, pero al mismo tiempo lo que nos proponen es volver a recuperar las formas de ganadería extensiva y las formas de pesca artesanal, tal como podrían haberse realizado, pues, por ejemplo, a principios del siglo XX o durante el siglo XIX o incluso en formas anteriores. ¿Cuál es el problema de esta propuesta? Yo creo que esta propuesta es muy problemática, básicamente por una razón práctica, por una razón de realismo, y es que no se puede alimentar a 8.000 millones de personas con ganadería extensiva y pesca artesanal. Es decir, que cuando el ecologismo tradicional nos dice olvidémonos de la ganadería industrial y de la pesca industrial y volvamos a las prácticas de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, no están teniendo en cuenta que, por ejemplo, simplemente a principios del siglo XX la población humana mundial era de 2.000 millones de personas y ahora es de 8.000 millones de personas. Eso quiere decir que prácticas que podían ser más o menos sostenibles hace un siglo, pues ya no lo son. Y en ese sentido, pues a mí me parece que es importante tener esto en cuenta porque prometer que con ganadería extensiva, pesca artesanal, vamos a poder producir proteína para 8.000 millones de personas, pues me parece que no es realista. Aparte de que estas prácticas de ganadería extensiva, pesca artesanal, siguen causando violencia a los animales y siguen también pues, teniendo un cierto impacto
en los ecosistemas. Bueno, por el hecho de que esta propuesta pues, no acaba de ser muy satisfactoria, no acaba de resolver realmente el problema, pues ha ido surgiendo un nuevo paradigma que viene más de la ciencia que no del ecologismo. Es decir, que las personas que lo han ido proponiendo son sobre todo científicos, más que no propiamente activistas del mundo ecologista, y que lo que proponen es, por un lado, las dietas vegetales, es decir, que quien pueda, quien esté en condiciones de hacerlo, pues vaya transicionando hacia dietas vegetales, y esto se piensa sobre todo pues, como algo que habría que hacer en los países industrializados, en los países ricos, allí donde sea fácil, obviamente en regiones, en lugares donde esto es muy difícil, pues no tiene sentido, si no puede ser, no puede ser. Pero bueno, en los países ricos, en los países industrializados, pues este debería ser el camino, deberíamos encaminarnos en esa dirección. Y esta es una propuesta además que se complementa con esto que se llama el rewilding, que es este concepto que lo que propone es volver a recuperar esta vida salvaje que estamos exterminando. Y son dos estrategias que se corresponden, luego lo explicaré un poquito más, simplemente porque las dietas vegetales requieren menos extensión de tierra, y si nos alimentamos con una dieta vegana necesitamos menos extensión de tierra para producir alimentos, esto nos permite liberar mucha tierra y esta tierra que liberamos, pues lo que se propone es devolverla a la vida salvaje para frenar esta extinción masiva de especies que hemos puesto en marcha. Por lo tanto, son dos ideas que se proponen como dos ideas que irían juntas. Bueno, para entender un poco más por qué esta cuestión del consumo de animales es problemático en el sentido del impacto que tiene en los ecosistemas, es importante recordar cómo funciona la pirámide trófica, que es algo que voy a explicar rápido porque imagino que la mayoría pues ya lo conocéis. Pero sabéis que en la base de la pirámide trófica pues están las plantas que hacen la fotosíntesis, capturan energía del sol. Y luego, pues en un piso encima de las plantas, pues tenemos a los animales herbívoros que se alimentan pues, de consumir la vegetación. Y aquí lo que nos sucede es que cuando un animal herbívoro se come las plantas, no puede acceder a toda la energía que las plantas han captado del sol, porque las plantas han gastado esa energía en vivir, de manera que los animales herbívoros solo pueden acceder más o menos a un 10% de la energía que tenían las plantas. Es decir, que en el piso de los animales herbívoros hay menos energía disponible que en el piso de las plantas. Y eso quiere decir que va a haber menos biomasa. Es decir, en biomasa, en kilos, los animales herbívoros son mucho menos que las plantas. Y esto nos vuelve a pasar exactamente igual cuando subimos al piso de los animales carnívoros. Y cuando los animales carnívoros se comen a los animales herbívoros, solo pueden acceder más o menos a un 10% de la energía que ellos han captado de las plantas, porque el resto de energía la han gastado en vivir. Y eso quiere decir que en el piso del animal carnívoro hay menos energía disponible y por tanto hay menos biomasa. Eso significa pues, que los animales carnívoros siempre tienen poblaciones muy pequeñas, mucho más pequeñas que los animales herbívoros. Esto en realidad lo habéis visto todo el mundo en el típico documental del Serengeti, donde se ven estas manadas inmensas de animales herbívoros que van recorriendo la sabana. Y cuando buscas dónde están los animales carnívoros, pues hay una familia de leones, una familia de hienas, y se ve esa desproporción enorme entre grandes manadas de herbívoros y esos pequeños grupos de carnívoros. Y eso está pasando en general pues, en los ecosistemas terrestres porque es cómo funcionan los ecosistemas. Es decir, que para la vida en la Tierra, que un animal se alimente con dieta cárnica es algo ecológicamente costoso. Eso no quiere decir que los animales carnívoros no hagan funciones ecológicas. Obviamente los animales carnívoros hacen funciones ecológicas importantes en los ecosistemas, pero mantenerlos es muy costoso y por tanto los carnívoros siempre tienen poblaciones muy pequeñitas. Esto si hay alguien pues no está muy familiarizado con esta idea, cualquier manual de biología o la propia Wikipedia pues tenéis una explicación un poco más detallada de por qué esto es así. Bueno, la cuestión entonces es la relación entre la población humana y la dieta. Es decir, el problema que tenemos los seres humanos ahora es que nosotros tenemos una población humana muy elevada, 8.000 millones de personas, y sigue subiendo. Las previsiones en que podría subir hasta 10.000 millones de personas o más. Esto es una población propia de un animal herbívoro. Los animales carnívoros no tienen poblaciones tan grandes. Y sin embargo, pues una mayor parte de la población humana quiere una dieta de animal carnívoro. Y ahí está la contradicción. Es decir, que cuando a veces nos dicen, bueno, pero los seres humanos siempre hemos comido carne, por tanto, ¿dónde está el problema? Pues parte del problema está en esa relación con la población. Nuestros antepasados cazadores-recolectores pues tenían poblaciones muy pequeñas. Antes del Neolítico no llegábamos a 1 millón de personas en todo el planeta. Y bueno, pues con una población tan pequeña
se puede consumir animales sin que eso tenga un impacto muy dañino en los ecosistemas, pero eso es algo muy distinto de tener una población tan grande como la que tenemos ahora. De tal manera que en realidad deberíamos entender que estamos queriendo dos cosas contrarias. Queremos una población humana muy elevada, pero queremos una dieta propia de animales carnívoros. Esos dos deseos, podríamos decir, son contradictorios y tendríamos que escoger uno de los dos, si no esto va a ser, pues vamos a ir devastando los ecosistemas progresivamente. El problema que tenemos es que una parte muy importante de la sociedad este problema no lo acaba de entender. Y eso tiene que ver con que una parte importante de la sociedad pues no tiene suficiente formación en ciencias naturales, y eso tiene que ver pues, con cómo funcionan los programas de estudios y con cómo estamos educando a la gente joven. Muchas veces también tiene que ver con cómo los medios de comunicación pues, difunden estas cuestiones, que muchas veces pues, no las difunden bien. Y luego pues, también esto tiene que ver con que los propios movimientos ecologistas pues les resulta a veces muy incómodo hablar de temas como la población humana, hablar de temas como la dieta, que son temas delicados, porque es entrar un poco en cuestiones personales y en cuestiones familiares, y muchas veces pues, los movimientos ecologistas no quieren entrar en temas que son tan incómodos, de manera que no acaba de haber suficiente pues, reflexión sobre esta cuestión como para que se entienda pues, dónde está exactamente el problema y por qué es tan grave. Bueno, con la cuestión que comentaba de la población humana, simplemente por recordar un poco, pues lo que os decía, los seres humanos hasta el Neolítico estábamos por debajo de 1 millón de personas en todo el planeta. Eso es una población con la que no era demasiado problemático el consumo de animales. Esa población, con el paso al Neolítico, al principio se mantuvo relativamente estable. Incluso hasta el año cero la población humana era menos de 200 millones, pero luego sabéis que a partir del siglo XIX, sobre todo el siglo XX, pues la población humana ha aumentado muy rápido. Pues de 2.000 millones de personas en 1928, 3.000 millones de personas en 1960, 4.000 millones de personas en 1974, 5.000 millones de personas en 1987. Ahora estamos en 8.000 millones de personas. Es un ascenso muy rápido, y es obvio que muchas de las cosas que hacemos que con una población pequeña pues tienen un impacto, pues con una población mayor tienen un impacto mucho mayor. Y con una población tan elevada, pues el consumo de animales pues tiene un impacto realmente muy grande. Para poder proveer de carne y de pescado a una población tan grande, pues el número de animales que se mata cada día de manera global pues es realmente muy elevado, ¿no? Estos son datos de Our World in Data, que sabéis que es esta organización que está pues, sintetizando datos que tienen que ver con la crisis ecológica, que es una fuente muy fiable e importante de información. Y en los cálculos que ellos ofrecen, pues es que cada día en el mundo se están matando 900.000 vacas, 1,4 millones de cabras, 1,7 millones de ovejas, 3,8 millones de cerdos, casi 12 millones de patos, más de 200 millones de pollos y centenares de millones de peces. Estas son cifras realmente astronómicas, son cifras muy elevadas, y esto quiere decir que para poder satisfacer estas dietas basadas en carne y pescado, pues el número de animales que criamos y que matamos es enorme. Eso quiere decir muchísimo sufrimiento, porque la mayoría de ellos pues, se crían en condiciones muy duras. O los peces, por ejemplo, que se pescan del mar o de los ríos, pues en muchos casos pues tienen muertes también muy dolorosas, y esto quiere decir también pues un impacto muy grande en los ecosistemas. Hace ya unos años que hay bastantes científicos, cada vez más, que están alertando de que esto tiene un impacto muy grave en los ecosistemas, y por ejemplo este artículo de 2015, que tiene ya unos años, pero es uno de los primeros grandes estudios interesantes, muy sintéticos sobre la cuestión. Uno de los autores es William Ripple, que es uno de los mayores expertos mundiales en biodiversidad. Pues en este estudio nos decían: el consumo de alimentos de origen animal es la causa principal de extinción de especies, que es algo de lo que no suele haber mucha conciencia fuera del ámbito científico, pero los científicos pues tienen cada vez más claro que esto es así. Y esto pues tiene que ver con que pues, este consumo de alimentos de origen animal provoca deforestación, degrada la tierra, contamina, contribuye al calentamiento global y también a la sobrepesca. Y nos decía también, por ejemplo, que la ganadería es la principal causa de pérdida de hábitat natural y una de las causas fundamentales del declive de herbívoros y de carnívoros salvajes, porque básicamente lo que hace la ganadería es ocupar una gran extensión de tierra de la cual expulsa a la vida salvaje. Tenemos también otro estudio más reciente que también llegaba pues, a una conclusión similar: es que el hecho de que los seres humanos tengan estas dietas cárnicas pues, se ha convertido
en la causa principal de extinción de animales vertebrados, ¿no? Y este artículo, además, está publicado en abierto, o sea que lo podéis leer y detalla pues, con mucha información todos los diversos impactos que el hecho de que comamos carne tiene sobre, comamos carne o pescado tiene sobre pues, diversas especies y cómo eso está pues, promoviendo esta extinción masiva de especies que estamos causando. Bueno, una de las cuestiones aquí relevantes pues, es que la producción de proteína animal requiere una gran cantidad de tierra, es decir, producir proteína animal requiere mucha más tierra que producir proteína vegetal. Aquí si tenéis ganas de entrar en los datos concretos y curiosear, pues os remito a esta página de World in Data, donde podéis pues, explorar estos datos con detalle. Pero vamos, esto es una cosa muy sabida desde hace muchísimo tiempo y cualquiera que haya trabajado en el mundo agrícola, ¿no? Cualquiera que haya trabajado en la producción de alimentos, pues sabe que esto es así, que producir proteína animal requiere mucha más tierra que producir proteína vegetal. Esto es tan así que, de hecho, la actividad humana que ocupa más extensión de territorio es la ganadería. Es decir, cuando sumamos el espacio que ocupa el ganado y el espacio que necesitamos para cultivar alimentos para engordar al ganado, pues hace que el ganado ocupe el 27% de la superficie terrestre. Es decir, es de largo la actividad humana que ocupa más territorio y por tanto es de largo la actividad humana que ocupa más territorio del cual expulsa a la vida salvaje. Y aquí es muy significativo, por ejemplo, que a veces el discurso ecologista es muy crítico con el crecimiento de las ciudades. Y se nos dice todo el tiempo, las ciudades están creciendo demasiado, cuidado con las ciudades que ocupan mucho territorio. Pero las ciudades ocupan el 1%, nada más. La ganadería, en cambio, ocupa el 27%. Es decir, si hablamos de actividades humanas que ocupan mucho espacio, pues realmente la ganadería es un problema mucho más grave que no las ciudades. Eso no quiere decir que las ciudades no sean también un problema y no haya que repensarlas, por supuesto hay que repensarlas, pero la ganadería es un problema mayor si estamos hablando de ocupación del espacio. Y de hecho, pues la ganadería ocupa más espacio que los bosques, ¿eh? Ocupa ya un poco más de espacio que los bosques. Por tanto, es un problema serio que tenemos de ocupación del territorio. Además, se ha podido comprobar que allí donde introducimos el ganado o donde estamos cultivando, donde hacemos monocultivos industriales para el ganado, pues son territorios de los que se expulsa a la vida salvaje, como os decía. Y esto, por ejemplo, es un estudio, es un metaestudio, es un metaanálisis de más de 100 investigaciones independientes que precisamente estudiaron los efectos de tener ganado respecto de la vida salvaje. Son estudios realizados en continentes diferentes, en países diferentes, y lo que se vio es que en todos los casos, allí donde hay ganado, disminuye la vida salvaje y cuando vuelves a retirar el ganado, pues la vida salvaje puede recuperarse. Esto es una cosa pues, que tiene toda la lógica simplemente por la capacidad de carga de los ecosistemas. Si nosotros ocupamos los ecosistemas con ganado, pues el ganado compite con la fauna salvaje. Bueno, esto, si podríamos repasar muchos datos, tampoco quiero apabullaros demasiado con muchos datos, después si queréis, pues obviamente hay mucha información disponible, pero por ejemplo en el caso de Europa, esto es un informe de Greenpeace, en el caso de Europa, pues más del 71% de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea se dedican a la alimentación de ganado, es decir, una proporción muy grande de las tierras agrícolas van para la producción de carne, es decir, es lo que se lleva el grueso de la dedicación de las tierras, aparte de que también pues, es una actividad enormemente subvencionada. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, pues, Greenpeace calcula que entre el 18 y el 20% del presupuesto anual total de la Unión Europea está subvencionando la producción de carne. Aquí es muy relevante también un estudio que se publicó en 2018 en la revista Science, que es muy conocido, y que nos decía lo siguiente: la producción de alimentos de origen animal usa aproximadamente el 83% de la superficie agrícola mundial y contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero del sector alimentario más o menos en la mitad, un poco más de la mitad, pero solo produce un 37% de la proteína y un 18% de las calorías que consumimos. ¿Qué pasaría si nos pasáramos masivamente a una dieta vegana? Esto es lo que calculaban los autores del estudio. Pues si nos pasáramos masivamente a una dieta vegana, se reduciría el uso de la tierra para producir alimentos en un 76%, que es una cifra enorme, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector alimentario más o menos en la mitad, la acidificación más o menos en la mitad, la eutrofización más o menos en la mitad y el uso de agua dulce en un 19%. Es decir, que las ganancias serían realmente muy significativas.
Bueno, esto podéis encontrar también, los resultados de este estudio los podéis encontrar representados en varios gráficos en la web de Our World in Data, donde precisamente lo que intentan mostrar con estos gráficos es esta idea, ¿no? Es como en la franja que tenéis arriba de todo, pues es la cantidad de tierra que necesitamos para una dieta, digamos, normal, una dieta en la que se incluye carne, y a medida que vamos eliminando los alimentos de origen animal, pues vamos necesitando menos tierra para producir nuestros alimentos, ¿no? Y de aquí viene esta idea que antes pues ya os comentaba de darnos cuenta de que las dietas vegetales, las dietas veganas y el rewilding son dos estrategias que se complementan. Si una parte importante de la población se pasa hacia dietas pues mayoritariamente vegetales, necesitamos menos tierra para producir alimentos, esa tierra que nos ahorramos se la podemos devolver a la vida salvaje para recuperar esa vida salvaje que estamos poniendo en riesgo, y eso quiere decir que podemos regenerar ecosistemas que están empobrecidos, que están dañados. Por tanto, es una manera de resolver, pues, resolver una parte importante de la crisis ecológica. Aquí hay también otra cuestión importante, y es que, decíamos, la ganadería ocupa mucha tierra, pero esto hoy en día es además un fenómeno complejo, porque en un mercado global, en un mercado globalizado, muchas veces la carne se consume en unos países, pero está deforestando otros países. Y eso hace a veces más difícil comprender lo que está sucediendo, pero quiere decir también que los impactos incluyen más injusticias, porque incluyen también relaciones de estas que podemos denominar coloniales, neocoloniales, ¿no? Y que incluyen también pues, muchas injusticias hacia las personas, sobre todo hacia personas pues, de zonas rurales o de clases sociales más vulnerables. Y, por ejemplo, en Europa pues, tenemos un problema muy grave, es un problema que se relata muy bien, se resume muy bien en este reportaje, es un reportaje realizado por un medio de prensa, por un periódico de donde yo vivo, es un periódico de Cataluña, y lo que explicaba pues, es que, por ejemplo, los cerdos que se crían en Cataluña, que en parte son para consumo local y en parte son para exportación a otros países, pues en gran medida se están alimentando con soja o con otros cereales que se cultivan sobre todo en Latinoamérica, y se está produciendo esa deforestación precisamente en Latinoamérica. Es decir, buena parte de la carne que se consume en Europa está deforestando Latinoamérica, pero como la carne se consume en un lugar y la deforestación se provoca en otro lugar, pues muchas veces las personas que están consumiendo esa carne no ven con sus propios ojos los daños que se está produciendo en ecosistemas que se degradan, y también el impacto que eso tiene en poblaciones rurales de Latinoamérica, porque eso pues, queda muy lejos, no se ve, y muchas veces pues, los medios de comunicación también lo ocultan para que no haya esa conciencia. Greenpeace también ha realizado algunos documentos sobre esta cuestión, sobre cómo el consumo de carne en Europa pues está destruyendo ecosistemas muy ricos, muy valiosos en Latinoamérica. Y, por ejemplo, pues Greenpeace también nos recordaba que cuando a veces se dice los cultivos de soja son muy problemáticos, y a veces todavía hay gente que dice, bueno, esos cultivos de soja son para los veganos, en realidad pues el 87,4% de la producción de soja es para piensos, es para engordar ganado, y solo el 7% de la soja que se cultiva es para alimentación directa, es decir, que el grueso del cultivo de soja pues es efectivamente para ganado. Bueno, luego hay otra cuestión también en relación a la ganadería, y es que la ganadería pues también contribuye al calentamiento global, y se calcula pues que más o menos parece que la ganadería, el impacto que tiene en el calentamiento global es similar al que tienen los coches, los trenes, los barcos y los aviones todos juntos. Por tanto, es un impacto muy considerable, ¿no? Se calcula que alrededor del 14,5% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la ganadería. Bueno, sobre esta cuestión en concreto del impacto en el calentamiento global que tiene la ganadería, el primer gran estudio que se hizo en 2006, y es un estudio que surgió de la FAO, que es esta agencia de la ONU que estudia cuestiones relacionadas con la alimentación. Es un estudio que podéis leer online, que se titula La larga sombra del ganado, y que os repaso algunos de los datos porque realmente es significativo. Este primer informe, os digo, que salió en 2006, pues nos decía que el sector ganadero es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero medidos en equivalentes de CO2. Y también nos decía, asimismo, el sector pecuario produce el 9% de las emisiones de CO2 de origen antropogénico, la mayor parte de las cuales se deben a los cambios en el uso de la tierra, es decir, la deforestación, ¿no? Se deforesta para tener ganado, causados por la expansión de los pastizales y la superficie destinada a la producción de forrajes.
La ganadería también es responsable, en medida aún más significativa, de la emisión de algunos gases que tienen mayor potencial de calentamiento de la atmósfera. El sector emite el 37% del metano antropogénico, el cual proviene en su mayor parte, como sabéis, del proceso de fermentación que sucede en la digestión entérica de los animales rumiantes y tiene un potencial de calentamiento global 23 veces mayor que el CO2. Y también emite el 65% del óxido nitroso antropogénico, cuyo potencial de calentamiento es 296 veces mayor que el CO2 y que en su parte mayoritaria pues, proviene del estiércol. Y finalmente la ganadería pues, también es responsable de casi 2/3 partes, el 64% de las emisiones de amonio. Es decir, que realmente en este primer informe que hizo la FAO pues mostraba que la ganadería contribuye de una manera muy significativa al calentamiento global, además pues de que también detallaba otros impactos negativos. Sin embargo, unos años después, en 2013, la FAO vuelve a sacar un siguiente informe y aquí, sorprendentemente, reduce el impacto de la ganadería. Y si ya no nos dice que emite un 18, sino que nos dice que emite un 14,5%. Bueno, aquí hubo una primera discusión de si es que se había mejorado el sistema de cálculo, se había hecho un poco más fino. Bueno, en parte también tenía en cuenta que las emisiones de otros sectores habían aumentado. Bueno, hasta aquí, pues digamos que más o menos dijimos, bueno, pues han mejorado los cálculos. El problema es que en siguientes documentos que ha publicado la FAO, cada vez el impacto de la ganadería es menor. Y aquí, pues naturalmente, ya llega un momento en que todos hemos pensado, aquí está pasando algo extraño, no puede ser que cada vez que la FAO saca un informe sobre ganadería, el impacto de la ganadería en el calentamiento global sea menor. Aquí todo el mundo ha empezado a entender que está pasando alguna cosa extraña. Y el año pasado el diario The Guardian entrevistó a varios investigadores que estudian precisamente los impactos del ganado para la FAO. Les entrevistó, hizo un reportaje pues muy intenso y lo que descubrió, lo que le contaron los investigadores es que desde que había salido aquel primer informe de la FAO sobre el impacto del ganado en 2006, pues la ONU, la FAO, esta rama de la ONU, pues había recibido una presión brutal por parte del lobby ganadero para que reconsiderara ese estudio y esas cifras. Esa presión había sido brutal, había ido increciendo. La FAO había acabado presionando a sus propios investigadores y los propios investigadores pues explican que han vivido pues una presión enorme para no investigar sobre estos temas, para recalcular los datos que ofrecen, para no divulgar estos temas, para no darle importancia, etcétera. Así que estamos viendo un fenómeno pues similar al que hemos visto con el lobby de los combustibles fósiles o con el lobby del tabaco o con todos estos lobbies pues, de industrias enormemente poderosas y dañinas que acaban presionando a aquellos investigadores que denuncian los daños que producen, pues para que no lo hagan. Es decir, que aquí estamos viendo un fenómeno pues realmente muy peligroso en este sentido. Bueno, a pesar de esta situación, que obviamente es muy grave, pues no deja de haber científicos que denuncian el impacto de las dietas cárnicas en el calentamiento global. Y, por ejemplo, pues hace 4 años salía este estudio que es muy relevante, que comparaba muchos tipos de dietas distintas, comparaba dietas cárnicas con dietas vegetarianas, con dietas veganas. Además, comparaba dietas de muchos países distintos, teniendo en cuenta pues, los alimentos propios de lugares muy diferentes. Y la conclusión a la que llegaba después de todas estas comparaciones es que pasarse a dietas veganas reducía la emisión de gases de efecto invernadero per cápita producidas por la dieta en un promedio del 70%. Es decir, que realmente pasarse a dietas veganas contribuye enormemente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ha habido también pues, estudios como este, ¿no? Que también pues, comparaba, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero de la ganadería intensiva y de la ganadería extensiva, es decir, de la industrial y de la ecológica, y pues, mostraba que las emisiones son muy similares. Es decir, que hay gente que cree que si consume ganadería de extensivo o de ecológico, pues ahí las emisiones son menores. Bueno, pues eso parece que no es así, que las emisiones son similares. Y luego pues, también tenemos un informe reciente de la ONU en el que pues, la ONU pues, recordaba que las emisiones de metano, pues, las emisiones de metano de origen humano, pues, en parte provienen en gran medida de la ganadería. Es decir, la ganadería es responsable de más o menos un tercio de nuestras emisiones de metano. Y además en este documento, pues, la ONU reconocía que reducir las emisiones de metano sería la estrategia con mayor potencial para frenar el calentamiento global a corto plazo. Es decir, que realmente reducir las emisiones de metano sería una manera muy significativa de reducir nuestras emisiones y por tanto de intentar mitigar
el calentamiento global, ¿eh? Pero bueno, pues naturalmente pues a la industria ganadera pues no le hace ninguna ilusión oír hablar, ¿no?, a científicos o a instituciones sobre estas cuestiones y por tanto pues en muchos casos intentan desinformar de manera que la gente no acabe de comprender estas cuestiones. Bueno, yo os decía que la industria ganadera intenta desinformar y que esa información no circule y ha habido pues muchos personajes que se han dedicado en los últimos años a desinformar sobre esta cuestión. Y una de las personas pues, que más ha fomentado esa desinformación es Alan Savory, que probablemente pues, sabéis quién es. Alan Savory es una de las voces más conocidas que ha estado lanzando un mensaje muy peligroso y era el mensaje de que determinadas formas de manejo de la ganadería extensiva en realidad supuestamente servían para mitigar el calentamiento global, ¿no? Esto pues Alan Savory y otras personas pues, se han dedicado a difundir esta idea, han publicado libros, lo han explicado en las redes sociales, tienen muchísimos seguidores y ellos pues, han sostenido que mediante una serie de manejos que llaman pastoreo holístico, pastoreo regenerativo, utilizan mucho una terminología así esotérica, pues supuestamente esa ganadería ya no solo no contribuiría al calentamiento global, sino que en realidad estaría frenando el calentamiento global. Bueno, este personaje, Alan Savory, pues, no sé en qué medida pues, lo conocéis, pero si investigáis un poco quién es, pues es un ex militar, es una persona que había sido un mercenario que había trabajado como mercenario de guerra en África y es una persona que él mismo lo explica, pues es la persona que ha matado más elefantes en África, que pues, como currículum pues es muy llamativo, ¿no? Entonces, bueno, esta persona en realidad convenció a varios gobiernos africanos para que mataran elefantes, porque decía que los elefantes dañaban el entorno. Luego él mismo se dio cuenta de que eso había sido un error y pidió perdón, pero en fin, vaya error, ¿no? En fin, tamaño error. Y este mismo personaje, matador de elefantes, militar, etcétera, pues en los últimos años ha estado dedicado a una campaña en la cual dice pues, que la ganadería nos salvará del calentamiento global. Este señor nunca ha dado evidencias científicas de lo que dice, pero pues, ha conseguido tener muchísimos seguidores y, por ejemplo, ha conseguido pues, que muchos ganaderos que se sienten, bueno, pues, que les preocupa que la gente pues, deje de consumir carne porque eso les daña el negocio, pues se han agarrado a estas ideas de Alan Savory. Entonces enseguida te dicen, bueno, yo sigo el método Savory y por tanto pues mi ganadería no contribuye al calentamiento global. Bueno, hace unos poquitos años la Universidad de Oxford se puso a estudiar en serio si esta metodología de Savory realmente se podía demostrar que tenía algún tipo de beneficio. El estudio que ellos hicieron está colgado online, es decir, que lo podéis leer, es un estudio muy detallado donde se explica con mucho detalle cómo se ha hecho ese estudio, qué es lo que se ha medido, cómo se ha medido y a qué conclusiones han llegado. Y la conclusión a la que llegan es que lo que dice Savory no es cierto, ¿eh? Es decir, que esto no es verdad. Y lo que ellos explican es que, aunque en algunos contextos muy determinados, de manera muy local, a veces el pastoreo puede contribuir a secuestrar carbono en el suelo, ese pequeño secuestro de carbono en el suelo no compensa las elevadas cantidades de metano y de óxido nitroso que está emitiendo el ganado. Es decir, cuando cuentas todos los gases de efecto invernadero que emite la ganadería, pues lo que ves es que la ganadería emite gases de efecto invernadero. Es decir, aunque se capture un poquito de carbono, eso no compensa las emisiones de metano y las emisiones de óxido nitroso. Por tanto, lo que cuenta Savory pues no es cierto. Esto ha salido el año pasado, hace unos meses, salió un estudio también en Nature Communications explicando exactamente lo mismo. Es un poco lo mismo que cuenta el estudio de Oxford. Es decir, no compensa una cosa con la otra. Tú puedes secuestrar un poquito de carbono localmente, temporalmente, con algunas formas de manejo del ganado, pero eso no compensa las emisiones de metano y de óxido nitroso. Por tanto, no es cierto que la ganadería extensiva nos ayude a combatir el calentamiento global. Bueno, en esto ha sido muy significativo algo que pasó el año pasado, y es que, claro, han ido saliendo pues, todos estos estudios que rebatían a Alan Savory, y especialmente pues, George Monbiot, que es un divulgador muy conocido en Gran Bretaña, que quizás conocéis, publicó un libro que luego volveré a mencionar, que se titula Regénesis, que es una reflexión sobre el sistema alimentario, y en ese libro pues, también Monbiot explicaba que lo que dice Savory pues, no hay ninguna evidencia de que sea cierto y que si no es capaz de ofrecer evidencia científica, pues debería dejar de lanzar este mensaje pues que no está ofreciendo información real. A raíz de esto, pues Savory pues, se enfadó, tuvieron una discusión en las redes sociales y a raíz de ahí pues, acabaron decidiendo que deberían tener los dos un debate
un debate público que se pudiera seguir para contrastar pues, las ideas de uno y de otro. Bueno, este debate se llevó a cabo, se organizó, se pudo seguir online, está colgado en YouTube si tenéis curiosidad por verlo. Y realmente lo que fue muy significativo de este debate es que finalmente Alan Savory, después de todos estos años, pues acabó reconociendo que no tiene prueba ninguna de lo que dice. Es decir, este señor ha estado afirmando durante años que su manera de gestionar la ganadería combate el cambio climático y, bueno, acabó reconociendo pues, que no tiene ninguna prueba científica de que eso sea cierto. La verdad es que estuvo muy bien que finalmente se hiciera este debate y que se dejara en evidencia a sí mismo de una manera tan clara. Eso provocó una reacción muy airada de muchísimos ganaderos. Los días siguientes, pues ahí me llegaron muchos mensajes de gente a la que conozco. El mundo ganadero estaba muy nervioso con el resultado de este debate, porque realmente pues Adam Savory, pues, digamos que se desautorizaba él mismo. Pero bueno, pues, en fin, ha habido otras personas intentando pues, salvar un poco la situación y bueno, decir que nada, que ya encontrarán, ¿no?, estudios que lo demuestren. Bueno, han seguido un poco intentando mantener esa línea, pero la verdad es que cada vez está más claro pues, que todo eso era charlatanería, básicamente. En este sentido también ha sido muy interesante una investigación que han realizado dos investigadoras, Rebecca Morris y Jennifer Jaquet, que han estado explorando dos centros de estudios, dos centros de investigación en Estados Unidos, cuyos científicos también habían sostenido que la ganadería no es realmente tan dañina para el calentamiento global, y lo que han podido demostrar estas investigadoras, y esto se ha publicado en una revista académica que es Climatic Change, es que estos investigadores que estaban diciendo que la ganadería no es verdad que sea tan dañina, en realidad estaban cobrando dinero de la industria cárnica. Y aquí volvemos pues, a lo que había pasado también pues, con la industria petrolera o con la industria del tabaco, ¿no? Bueno, esto la prensa española, pues, por ejemplo, se hizo eco, ¿no?, de este estudio y, bueno, pues se veía esto, ¿no? La industria de la carne pues lleva tiempo financiando a algunos científicos, financiando a algunas universidades para que mientan sobre el impacto de la ganadería. Bueno, esta cuestión del impacto que pueda tener la ganadería en el cambio climático, eh, podemos preguntarnos si es una cosa más o menos importante o más o menos grave. Yo creo que es muy grave en el contexto en el que estamos, porque el calentamiento global, como sabéis, se está acelerando, ¿no? Y vamos hacia una situación cada vez más peligrosa. Pues, yo creo que en México lo tenéis muy claro porque estáis con un problema de, ¿no? Habéis tenido una ola de calor muy tremenda, estáis con problemas de falta de acceso al agua, de sequía. Bueno, esto en muchos países está sucediendo lo mismo. Estamos empezando a ver que el calentamiento global es algo realmente muy peligroso y que se acelera. Y, por ejemplo, pues yo recuerdo esta carta que publicó hace poco Gavin Schmidt, que es un científico muy relevante, un experto en calentamiento global muy relevante, que explica públicamente en esta carta que en el año 2003 el calentamiento global ha aumentado más de lo que los científicos esperaban, y de hecho explica que no saben por qué, lo cual yo agradezco esa honestidad por parte de la comunidad científica, que reconocen que en el 2023 pues, la temperatura subió más de lo que ellos habían calculado que subiría, no entienden por qué. Y eso, pues, bueno, les preocupa muchísimo porque pueden estar pasando cosas que no están en sus modelos informáticos y que no están dentro de las cosas que habían calculado. Si estáis siguiendo un poco los debates sobre esta cuestión, pues veréis que hay varias hipótesis sobre la mesa. Hay una discusión ahora mismo muy importante, pero la gente que trabaja ahora mismo en calentamiento global pues está realmente muy preocupada de qué está pasando, en qué medida se puede estar acelerando el calentamiento global y por qué. En ese sentido, pues también recuerdo el último paper de James Hansen, y escrito con otros colaboradores. James Hansen, como sabéis, es uno de los mayores expertos mundiales en calentamiento global, que también nos decía que él cree que algunos cálculos que se han hecho sobre calentamiento global pues no son lo bastante correctos, y que cree pues, que el calentamiento global va más rápido, va a subir más grados de lo que se había calculado previamente, y alerta de que esto es enormemente peligroso. Y en todo esto, pues ahora mismo pues, hay una discusión muy importante sobre calentamiento global. Bueno, en todo este contexto, pues cada grado cuenta y cada décima de grado cuenta, y por tanto el impacto que pueda tener la ganadería pues cuenta también, ¿no? Y aquí, bueno, recordaros pues, que está habiendo científicos alertando de que, por ejemplo, un aumento de 5,2 grados significaría probablemente ya llevar a su final esta extinción masiva que hemos puesto en marcha, y está habiendo pues cada vez más climatólogos que nos están diciendo cuidado, cada aumento en un grado, en medio grado, en una décima de grado nos acerca más a situaciones pues, de catástrofes medioambientales graves,
de problemas para la producción de alimentos, etcétera, ¿no? Es decir, que realmente en un contexto así, pues cada una de las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos, pues realmente es relevante. Y al mismo tiempo, en este sentido, pues es importante recordar lo que también nos están diciendo los científicos, y es que hacer rewilding, es decir, aumentar la vida salvaje y permitir que la vida salvaje gestione los ecosistemas, es precisamente una manera de contribuir a mitigar el calentamiento global. ¿No? Lo que sabemos es que los ecosistemas, cuando están sanos, cuando están funcionales, cuando son más salvajes, en el sentido de más sanos, de que tienen más vida salvaje, capturan más carbono. Y por tanto eso podría ser una estrategia para intentar mitigar el calentamiento global, ¿no? Eso se está estudiando cada vez más para distintos tipos de ecosistemas y se sabe también que es muy claro en el caso del mar, ¿no? Los océanos, cuanto más sanos, por ejemplo, cuanta más vida salvaje tienen, cuanta más vida marina tienen, más capacidad tienen de captura de carbono. Y sabemos, por ejemplo, que cuando hay más ballenas, pues mayor captura de carbono. Por tanto, no nos conviene, por ejemplo, cazar ballenas para comerlas, porque esas ballenas son enormemente valiosas capturando carbono, aparte de la consideración que podamos hacer de las ballenas como sujetos que merecen protección. Bueno, aquí hay también que llamar la atención, yo creo, sobre un fenómeno que no sé en qué grado esto está pasando en América Latina, pero en Europa estamos viendo, por ejemplo, todo un proceso de exaltación por parte de algunos sectores de la ganadería extensiva, una romantización de la ganadería extensiva como si fuera algo positivo. Bueno, yo creo que en muchos casos lo que se está haciendo es romantizar prácticas que son muy violentas, pero además eso se está utilizando para justificar seguir comiendo carnes, es decir, para frenar el debate sobre la transición a las dietas vegetales. Y bueno, yo creo que eso no es el debate más importante que deberíamos tener, sino que dada la complejidad de la situación y la gravedad de la situación en la que estamos, deberíamos estar hablando colectivamente de cómo vamos hacia dietas mayoritariamente vegetales. Pero por otra parte, y pensando en el caso de Latinoamérica, es muy relevante también, creo, la relación entre ganadería y colonialismo, que me imagino que conocéis bien y por tanto lo menciono muy rápido. Am, pero como sabéis, pues en Latinoamérica, antes de la invasión europea, prácticamente no había ganadería, había solo un poquito de ganadería en los Andes con las llamas y las alpacas, pero no había pues ni vacas, ni cerdos, ni cabras, ni ovejas. Obviamente había, pues en Latinoamérica, en América en general, había, había caza y recolección, había agricultura, había prácticas agrícolas muy sofisticadas, pero no había ganadería como si la había en Europa. Es decir, las vacas, los cerdos, las cabras, las ovejas, pues llegan a América con los colonos. De hecho, el colonialismo europeo utilizó el ganado como forma de ocupación del territorio, es decir, utilizaba el ganado para ocupar el territorio, expulsar a las poblaciones humanas que habían vivido allí desde siempre y para expulsar también a la vida salvaje, por lo tanto fue un instrumento de colonización. Y además, pues todo este ganado que llegó a América, pues cuando llegó contagió, como sabéis, pues distintas enfermedades infecciosas a las poblaciones indígenas, y eso se convirtió al final en una herramienta más del genocidio. Es decir, muchas de las personas que fueron asesinadas en la colonización, pues algunas fueron asesinadas directamente por los conquistadores y otras fueron asesinadas de una manera, digamos, indirecta al contagiarles pues, una serie de enfermedades infecciosas para las cuales no tenían inmunidad y que venían contagiadas del ganado, es decir, que eran enfermedades zoonóticas. Bueno, estas cosas también, si queréis, bueno, los libros que os recomiendo son dos libros que explican esto en detalle, probablemente los conocéis, pero esto lo ha contado también Nuria Almirón, que es una experta de la Universidad Pompeu Fabra, que tiene pues también una conferencia colgada en YouTube donde explica estas cosas pues con bastante detalle, ¿no? Cómo se ha utilizado esta ganadería, que por un lado pues contribuye a la crisis climática o a la crisis ecológica, pues también se ha usado como herramienta de colonización. Y en ese sentido, pues me parece muy relevante, por ejemplo, que haya personas que están defendiendo un veganismo indígena, es decir, un veganismo consciente de todas estas dinámicas de opresión que se retroalimentan y que se articulan entre sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la académica Margaret Robinson, que desciende de una cultura indígena de lo que ahora es Canadá, pues explica estas cosas muy bien, lo explica muy bien en esta charla breve. Pero también en Internet se pueden descargar varios de sus artículos que explica estas cosas en detalle. Realmente es muy interesante ese discurso. Bueno, luego además pues está también toda la cuestión, por supuesto, del maltrato a los animales. La inmensa mayoría de los animales que se crían para ser consumidos pues se crían en condiciones industriales, pues donde están pues hacinados en espacios diminutos. Muchas veces pues no tienen
acceso, ¿no? A poder salir al aire libre a ver la luz. Además, todos estos animales, tanto de extensiva como intensiva, al final van al matadero. La manera como son matados en la inmensa mayoría de los mataderos pues es con muchísima violencia. Los mataderos, sabéis, pues que trabajan a gran velocidad, matan a los animales pues de formas muy terribles. La mayoría de los animales cuando llegan al matadero y ven lo que sucede, pues obviamente intentan escapar y por tanto las grabaciones que tenemos de lo que sucede pues son animales intentando escapar, defendiéndose, escondiéndose, gritando, pues con mucha desesperación, es decir, que tienen muertes realmente muy terribles, como se ha podido documentar muchas veces en cámara oculta, ¿no? Si queréis ver pues, reportajes, pues por ejemplo, Aitor Garmendia, que ha realizado pues, diferentes reportajes sobre mataderos en varios países, pues tiene mucha documentación al respecto que podéis ver si queréis. Y luego tenemos además también todo el fenómeno del transporte de animales a larga distancia. Por ejemplo, España exporta muchos animales vivos, los exporta en barco, por ejemplo, y los exporta a países, por ejemplo, como Arabia Saudí, como Libia, como Líbano, donde no hay ningún tipo de normativa de bienestar animal y donde tienen realmente muertes pues muy terribles. Esto básicamente lo están denunciando organizaciones en defensa de los animales, que son las que están un poco siempre al pie del cañón con estas cuestiones y pues muchas veces pues subrayan esa, digamos, hipocresía de algunos ganaderos que dicen que aman mucho a sus animales o que les preocupa cuando un lobo matan a sus animales y luego pues muchas veces esos mismos ganaderos están enviando a sus animales en barco hasta países pues muy lejanos, en viajes muy largos en muy malas condiciones a países donde se les va a matar pues, de una manera muy cruel porque no hay ningún tipo de normativa de bienestar animal. Bueno, luego ya también hay toda la cuestión, como sabéis, de que tener grandes cantidades de animales hacinados pues aumenta mucho el riesgo de que surjan enfermedades infecciosas y seguramente pues estáis siguiendo el caso estos días en Estados Unidos de vacas que están contagiadas de gripe aviar y todo el riesgo que eso supone. Y aquí pues tenemos también pues, diversos informes de distintas instituciones como de la ONU alertando del riesgo de que aumenten las enfermedades zoonóticas y diciendo pues, que este riesgo de aumento de enfermedades zoonóticas pues, tiene mucho que ver con la creciente demanda de proteína animal y con la intensificación agrícola y ganadera, ¿no? Esto lo cuenta este informe de la ONU, lo cuenta otro informe de IPBES, es decir, hay muchos informes que podéis leer detalles si tenéis interés. También pues, se nos ha explicado muchísimas veces, lo explica la OMS, una parte de los ganaderos y también de la gente que hace piscicultura suministra antibióticos a sus animales y eso aumenta el riesgo de que los microorganismos se hagan resistentes, ¿no? La OMS nos dice, pues en algunos países aproximadamente el 80% del consumo total de antibióticos de importancia médica se les está dando a los animales. Eso es malbaratar de una manera, desperdiciar de una manera terrible los antibióticos y generar, ¿no? Favorecer que se genere resistencia. Bueno, Regénesis es este libro que os mencionaba antes de Georges Monbiot, que es un análisis del sistema alimentario. No analiza todos los aspectos porque no entra en la cuestión de la pesca, por ejemplo, pero sí hace un repaso muy significativo de la industria ganadera y de las razones por las que no funciona. Y en ese sentido, pues es un libro que, por ejemplo, está defendiendo las dietas vegetales básicamente por razones ecológicas. Y es un libro que además está muy bien porque luego, aparte de la crítica de la ganadería, lo que hace es analizar distintos sistemas de producción de vegetales, de plantas, de proteína vegetal, comparar distintos sistemas y en ese sentido pues también hay mucha información relevante sobre distintos tipos de sistemas de producción de alimentos de origen vegetal. Es un libro realmente muy interesante en ese sentido. Bueno, es un bestseller, es probable que algunos ya lo hayáis leído, pero realmente es un libro muy recomendable sobre todos estos temas. Y luego, ya voy acabando, nos queda simplemente también la cuestión de la pesca, que también es muy importante, y el informe IPBES, por ejemplo, sobre biodiversidad, pues nos decía que la explotación directa de pescados y de mariscos, pues es la actividad humana que tiene el mayor impacto, que causa los mayores impactos negativos en el océano. Esto nos cuesta aún más de entender y de valorar porque normalmente tenemos menos empatía con los peces que con los animales terrestres y sabemos también menos sobre ellos y en ese sentido, pues bueno, nunca está de más recomendar, ¿no? Que leamos sobre cómo es la vida en los océanos, cómo son los animales que viven ahí, de los que sabemos muy poco, porque realmente pues son seres a los que tratamos también con mucha violencia, pero todavía tenemos menos conciencia de los daños que les causamos. Y aquí pues es relevante el trabajo que están haciendo algunos biólogos, como por ejemplo Elena Lara, que está pues intentando divulgar, ¿no? El conocimiento que tenemos sobre la inteligencia de los peces, sobre la empatía en peces
y el hacer ver que los tratamos pues también con mucha violencia y que además los pescamos en tantas cantidades que estamos literalmente vaciando los mares. Además, también se ha podido comprobar que la pesca de arrastre, que es esta pesca que se hace con grandes redes de manera industrial, que se hace con buques que trabajan de manera realmente muy industrial, pues está comprobando que también contribuye al calentamiento global. Y esto es porque las redes de arrastre lo que hacen es remover los fondos marinos y los fondos marinos son sumideros de carbono. Entonces, cuando estas redes de arrastre remueven estos fondos marinos, lo que hacen es volver a levantar todo este carbono que se había almacenado y ahora se está pudiendo comprobar pues, que esta pesca de arrastre contribuye al calentamiento global más o menos en la misma medida en que lo hace la aviación. Así que esto también es muy problemático. Y luego tenemos también otro problema añadido, es que todas estas grandes redes industriales, también las redes artesanales, pues muchas veces a estos buques pues, se les rompen, se les pierden partes de estas redes que se quedan enganchadas, que se rompen y estas redes pues, se van quedando acumuladas en el mar y siguen matando animales a pesar de que pues, ningún ser humano se va a comer después a estos animales, ¿no? Es lo que se llama redes fantasma y que cada vez pues, están en una mayor proporción. Hay una cierta discusión, pero ya hay científicos que empiezan a calcular que quizás más o menos la mitad de los plásticos de los océanos pues, pueden estar siendo redes de pesca, parejos de pesca, que son abandonados por los buques y que siguen matando animales. Y luego finalmente pues tenemos el problema de la piscicultura y aquí a veces pues también se nos engaña porque precisamente porque la pesca genera tantos problemas, pues la industria piscícola nos dice nosotros ofrecemos una alternativa a la pesca que es la industria piscícola. Pero en realidad no es cierto que sea una alternativa porque la mayor parte de los animales que se crían en la industria piscícola son animales carnívoros, son peces carnívoros, como es por ejemplo, perdón, como es por ejemplo el caso de los salmones o de los bacalaos o de los atunes, que son peces carnívoros, y por tanto lo que se hace para alimentarlos en muchos casos es pescar otros peces y dárselos de comer a estos peces que luego se venden para consumo humano, con lo cual esto no es un sustituto de la pesca, sino que en realidad promueve la pesca. Es decir, que esto tampoco es una solución. Y este es un problema quizás pues, todavía menos conocido que el de la ganadería, pero también es un tema realmente muy problemático. Además, pues también implica mucha contaminación. Cuando además la piscicultura se hace en medio del océano, pues implica que se están pues, eh, colocando ahí, ¿no? Se están rociando ahí también pues, antibióticos, todo tipo de sustancias que luego pues, muchas veces acaban pasando al mar y eso también pues, es una fuente de contaminación. Es decir, que la piscicultura es también una actividad muy problemática y por supuesto pues, es una actividad que trata también con mucha crueldad a los peces que se encierran ahí. Bueno, por lo tanto, ya resumiendo, bueno, yo creo que necesitamos sobre todo, entre muchas otras cosas, pues repensarnos la cuestión de la presencia de la carne y del pescado en la dieta. Yo creo que deberíamos de apostar mayoritariamente por dietas vegetales e insisto, sobre todo en aquellos lugares donde esto sea posible. Es decir, son los países ricos, son los países industrializados los que deberían liderar este proceso porque es donde es más fácil de hacer. Hay regiones del planeta donde es muy difícil hacerlo y hay poblaciones vulnerables para las cuales es muy difícil. Por tanto, pues no se le puede naturalmente pedir esto a gente para las cuales es muy difícil hacerlo. Pero en los países ricos, en las grandes ciudades, en los lugares donde realmente es fácil, pues habría que transicionar en esa dirección. Por otra parte, pues también es muy importante, por supuesto, fomentar todo lo que es agricultura ecológica, permacultura, bosques comestibles, recuperar todas estas formas de agricultura tradicional ecológica sobre las cuales hay pues mucha sabiduría acumulada en las zonas rurales, todo eso es muy importante, ir renunciando a la agricultura industrial y volver a recuperar toda esta sabiduría de las zonas rurales sobre formas de agricultura pues más respetuosa. Es muy importante también todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos de proximidad y de temporada, eso es muy relevante también. Igualmente, pues el distribuir los alimentos con criterios de justicia, que la alimentación, la producción de alimentos y la distribución de alimentos, pues se debería hacer pensando sobre todo en alimentar a las personas y no en enriquecer a grandes empresas globales. Eso, por supuesto, es muy importante. Por lo tanto, aquí la crítica a los criterios capitalistas en la gestión de la alimentación pues es muy importante. Es muy relevante también reivindicar que las personas que trabajan en el sector alimentario cobren sueldos justos, cobren sueldos dignos. Eso quiere decir, todas las personas que trabajan desde el agricultor
que está cultivando alimentos, al transportista, a la persona que luego vende estos productos, pues todos deberían poder ganarse la vida de una manera digna, sin que haya explotación, ya que hay muchísimas cosas a repensar de cómo funciona el sistema alimentario. Hay que trabajar también, esto es muy importante, en frenar el desperdicio de alimentos. Esto, sobre todo en los países ricos, es un problema muy grave. Luego hay otras prácticas que quizás no tengan tanto impacto directo, pero sí pueden tener un impacto de concienciación importante, como es fomentar los huertos comunitarios, el que la gente aprenda a cultivar un huerto y eso le puede ayudar a ser consciente de lo que implica, los recursos que implica producir alimentos, la manera de hacerlo bien, los errores que se pueden cometer. Yo creo que eso es muy importante para concienciar todas estas cuestiones. Esto sería muy relevante hacerlo en las ciudades, donde a veces hay mucha desconexión sobre lo que es la producción de alimentos. Me parece que también habría que recuperar allí donde no se hace el que se enseñe horticultura en las escuelas. Creo que sería muy relevante que las niñas y los niños aprendieran en qué consiste producir alimentos para que entendieran mejor cómo funciona el sistema alimentario. Es una cosa que además puede ser muy satisfactoria y muy divertida también como actividad pedagógica si se hace bien. Pero yo creo que de alguna manera hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, pero también es cierto que deberíamos tener presente lo que comentaba antes, de que el calentamiento global se está acelerando y que por tanto si no somos capaces de mitigar el calentamiento global y de frenar este proceso de aceleración, podríamos encaminarnos hacia un futuro muy problemático porque el calentamiento global podría poner en riesgo la agricultura. Si eso nos pasara, es la peor situación hacia la que podríamos ir. Por lo tanto, es muy relevante impedir con todos los medios que tenemos a nuestro alcance que esto no suceda. Y yo creo que es muy importante que tengamos esa conciencia clara, que es muy importante ahora mitigar el calentamiento global, porque si no pondría en riesgo esa agricultura y por lo tanto pondría en riesgo la alimentación de la población mundial. Bueno, y esto es hasta aquí lo que os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como decía antes, si queréis, luego os puedo enviar el PowerPoint y a partir de aquí pues queda a vuestra disposición por si queréis pues, comentar alguna cuestión. Eh, Muchas gracias, Marta, nuevamente por esta excelente exposición. Sin duda nos has planteado puntos muy relevantes que deberíamos de estar considerando eh, en los espacios universitarios principalmente, ¿no? Creo yo que es muy importante a la hora de tomar decisiones informadas y sin duda tu ponencia ha sido esto. Entonces, bueno, yo he leído algunos textos tuyos, por supuesto, pero me llama la atención uno en específico porque también me gusta el pensamiento de la teoría crítica, que es el que escribe sobre Adorno. Y bueno, creo que aquí esta exposición que nos has hecho, ya me dirás si es así, pero yo vi mucha teoría crítica, ¿no? Detrás de todo esto. Y bueno, por una parte, efectivamente, la idea creo yo, aquí se está planteando una unión entre la justicia social, la justicia ambiental y la justicia animal, ¿no? Que no podrían y no deberían de estar desligadas, sino siempre deberían de estar en comunicación. Y bueno, ahora que nos has presentado este texto de la larga sombra del ganado, me queda así como cierta duda en el 2016 cuando la FAO publica este texto del año de las legumbres, ¿no? Y nos muestra cómo los monocultivos, que son destinados, por supuesto, al ganado que tú ya nos presentaste, como puede ser la soya o el maíz, pues erosionan estos suelos y cómo las legumbres vienen a traer más nutrición a los suelos, incluso gastan menos agua y todas estas cosas que también nos has presentado. Digo, me queda la duda, porque a veces publica pues cosas que nos pueden servir bastante para seguir haciendo esta crítica a la ganadería, sin duda, ¿no? Y a las dietas basadas en animales. Por otra parte, obviamente, el tema del poder como ideología, ¿no? Está detrás también otras instituciones, la misma FAO o la OCDE, hemos visto cómo impulsan, ¿no? La gran producción de carne hacia los países, de tal manera que llaman países desarrollados, aquellos que consumen y que producen más carne, ¿no? De igual forma, este vínculo entre la ganadería y el colonialismo
también haciendo investigación por acá, me queda claro que en nuestro país específicamente se llevaron a cabo políticas públicas efectivas que despreciaban la alimentación tradicional que estaba basada en maíz, frijol y chile, ¿no? Y de alguna manera nosotros ahora, como países colonizados, ahora desarrollamos lo que a veces se plantea como el colonialismo interno, ¿no? Ya no son los europeos los que nos tienen que decir que hay que despreciar esa comida, sino somos nosotros mismos los que reproducimos eso, ¿no? Bueno, de manera general, eso quisiera comentar para allá. Pues muchas gracias por los comentarios. Sí, efectivamente es que la alimentación es un asunto muy político y muy politizado. Y efectivamente en muchos países se intentó convencer a la población de que abandonaran dietas tradicionales que eran más sanas, que eran más respetuosas con el medio, para fomentar dietas que al final son menos sanas y son más dañinas para los ecosistemas. Pero ahí hay unas corporaciones, unas grandes empresas, unos lobbies muy poderosos, pues que consiguen mucho dinero con eso, ¿no? Hola Marta, gracias Hola. por la conferencia. Soy Jaime Torres, parte de la coordinación del Seminario Permanente Agravio y Justicia. Eh, este, Estoy muy agradecido con la presentación, con tu presentación, con el debate que está no nada más explícito, sino implícito en lo que acabas de decir. Y quisiera hacer algunos comentarios antes de pasar el micrófono a nuestras compañeras y compañeros que están aquí en el auditorio y también quienes están en línea. Eh, bueno, es muy relevante lo que nos planteaste desde un punto de vista cognitivo, por decirlo así, desde un punto de vista gnosiológico, porque plantea un problema con respecto a la ignorancia de la carne, de la industria ganadera, eh, con respecto a la mitología del comer carne, ¿no? Es realmente una mitología, como bien lo has planteado. Pero hay dos elementos que están implícitos y que de alguna manera los tocas y que me parecen mucho más dramáticos y problemáticos que el aspecto epistemológico, que el aspecto cognitivo, pues, lo cual el aspecto cognitivo es sumamente relevante. Hay que conocer, hay que dejar de ser ignorantes, por supuesto, es importantísimo. Pero pienso yo que el otro problema, hay dos problemas. Uno es el problema político y el problema moral, o el problema ético. El problema político, mira, hay dos elementos ahí muy importantes. Uno es que existen los mercaderes de la duda. Ujú. Los mercaderes de la duda que están aliados a la gran industria cárnica, a la industria ganadera, que generan incluso presiones para los currículos en las universidades y en los centros de investigación. Aquí en esta universidad tenemos un centro universitario que promueve a gran escala la producción de carne y también hace convenios con grandes ganaderos que yo diría que son más bien cárteles, ¿no? Ya ves que existen cárteles inmobiliarios, cárteles del agua ahora, y hay también cárteles ganaderos que están relativamente articulados, ¿no? Entonces la lucha contra la industria ganadera es sumamente problemática, porque por un lado tienen mercaderes de la duda y por otro lado blanqueadores de la industria, ¿no? Y los blanqueadores de la industria ganadera se, se meten en las luchas populares. Por ejemplo, en América Latina, el movimiento agroecológico está plagado de estos mercaderes de la duda y de estos blanqueadores de la industria ganadera. Tengo compañeras, colegas, compañeros en la lucha campesina, en la lucha contra los grandes imperios alimentarios, que están de acuerdo en la ganadería extensiva. Y ahí, cuando entramos en ese debate, no hay manera de cómo se salgan porque suponen románticamente que el pastoreo libre es el que va a traer la respuesta
al cambio climático y a toda la destrucción humana y no humana que genera la industria ganadera. Entonces, la lucha política contra la industria ganadera es muy problemática porque hay una mitología, sí, de la carne, pero también están los cárteles de la carne que tienen a sus mercaderes y a sus blanqueadores. Entonces, ahí este seminario tiene el objetivo de articular las luchas campesinas, las luchas animalistas con las luchas populares eh, 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 sobre el tema de la alimentación. Entonces, ni siquiera los estados son capaces de responder a esta problemática porque los cárteles están metidos de lleno, o sea, los criminales están metidos de lleno. El segundo problema es ético y que tiene que ver con el sufrimiento de los animales. Es decir, aparte de la mitología del comer carne, la gran mayoría de las profesoras y los profesores aquí de esta universidad no, es decir, se autoconvencen de que los animales no sufren. Entonces, la tarea de una materia como la de ética, que creo que tú eres profesora de ética también, es sumamente importante porque se articula con la lucha política y se articula con la discusión epistemológica de lo que acabas de decir tú. Entonces, eh, en España hay ya una articulación de estos tres elementos que te estoy comentando, de articular las luchas campesinas, las luchas animalistas y los movimientos populares por los territorios y por la alimentación. Digo, porque sería bueno tejer redes, porque la tarea es ardua y muy amplia, intergeneracional, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es mi pregunta y paso aquí la palabra a las compañeras y compañeros que tenemos en el auditorio. Gracias, Marta, y felicidades. Bueno, muchas gracias por la reflexión que me ha parecido, bueno, estoy completamente de acuerdo. Me parece que has hecho un análisis muy claro de dónde están los problemas. Coincido completamente en que tenemos en los mercaderes de la duda, clarísimamente. En muchísimas universidades y centros de investigación tenemos esa situación de personas que están defendiendo constantemente la industria ganadera o la industria pesquera o la industria piscícola. Y tenemos también esos blanqueadores de la ganadería dentro del movimiento ecologista. Ese es un problema muy grave, por ejemplo, que tenemos en España. En España, buena parte del movimiento ecologista está completamente cooptado por la industria ganadera y por esta versión bucólica, romántica, de que la ganadería extensiva es buena para los ecosistemas. De manera que es muy difícil avanzar en ese camino, es muy difícil trabajar con organizaciones ecologistas porque están muy atrapadas en ese discurso. Y de hecho, bastantes, diríamos, activistas ecologistas muy conocidos, muy prominentes en España, han comprado completamente ese discurso de la ganadería extensiva y cuesta mucho que lo cuestionen. Es decir, que en ese sentido realmente la situación aquí en España es muy complicada. Es decir, no hemos conseguido todavía encardinar esos acuerdos entre movimiento ecologista, movimiento en defensa de los animales y no hemos conseguido, por ejemplo, que los movimientos de izquierdas que están preocupados pues, por la intersección de las distintas opresiones, no hemos conseguido que entiendan la cuestión animal. Es decir, que el movimiento en defensa de los animales existe en el Estado español, pero es bastante minoritario y no conseguimos, pues, por ejemplo, que los partidos políticos de izquierdas se lo tomen en serio, que los movimientos sociales de izquierdas se lo tomen en serio y que incluso el movimiento ecologista se lo tome en serio. Es decir, que no tengo propuestas así para ofreceros porque no estamos consiguiendo solucionar el problema aquí. Y a mí es una de las cosas que más me preocupa y que más me duele. Es decir, yo estoy cansada de hablar con gente del movimiento ecologista, con académicos, con divulgadores, con miembros de ONGs ecologistas que siguen defendiendo el consumo de animales de manera cotidiana, que son, parece, pues muy ciegos a la cuestión del sufrimiento animal que mencionabas y que siguen dando una visión completamente bucólica y romántica de, de la ganadería extensiva, incluso en muchos casos difundiendo ideas pues, que no están avaladas por la ciencia, etcétera. Así que ahí tenemos realmente una dificultad enorme. Yo creo que esto tiene que ver, bueno, con cuestiones que planteabais, que el lobby
el lobby ganadero, junto con el lobby pesquero y el lobby piscícola, pues tienen un poder inmenso, pues que quiere decir que tienen pues la puerta abierta de los ministerios de los gobiernos, que tienen muchísima influencia en los medios de comunicación, que tienen muchísima influencia en divulgadores, por ejemplo, que influyen incluso en las organizaciones ecologistas. Y realmente cuesta muchísimo trabajar contra eso. Es muy, muy difícil. Hemos de encontrar algún tipo de estrategia, pero la verdad es que es realmente muy, muy difícil. Ya, creo que ya. A ver. Ya no se escucha nada. ¿No te escuchas ahí, Marta? Sí, pero la pregunta no escucha nada. Adelante. Otra vez. Ahí está. Sí, ahí está. De aquí, ay. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta parte pues, desde esta desinformación que hay de la sociedad, por mi parte, ignorancia, creo yo, que pues se menciona esto de la dieta vegana indígena y quiero saber de esta misma cuál sería la diferencia entre una dieta vegana actual o una alimentación vegana actual, dicho, y pues cómo se ve reflejado en nuestros suelos y cómo se vería reflejado a nivel global. De acuerdo. La cuestión del veganismo indígena, la diferencia es simplemente política. Es decir, la dieta en sí es una dieta vegetal como cualquier dieta vegetal que se puede hacer en cualquier lugar, adaptada a los alimentos propios del lugar. El concepto este de veganismo indígena lo que lo diferencia es, digamos, la actitud política, la mentalidad política que hay ahí. Al entender, pues, si piensas en la intersección de todas las formas de opresión, pues las poblaciones indígenas de América que han sido víctimas de la colonización europea, pues pueden entender que han sido pues, poblaciones sometidas, expropiadas, a las que se les ha robado su conocimiento, su tierra, etcétera. Conectar eso con la cuestión de la ganadería es que hace que ese veganismo indígena pues, sea un veganismo especialmente político, que tiene conciencia de todas esas cuestiones. Pero la dieta en sí, diríamos, pues es la misma dieta adecuada, pues naturalmente, al lugar donde uno la realice, pues con los alimentos propios de ese lugar. Pero yo os recomiendo mucho escuchar a esta autora que defiende este veganismo indígena, Margaret Robinson, porque la manera como ella explica el veganismo, pues por ejemplo, es diferente de cómo se suele explicar desde las universidades europeas, por ejemplo, desde las universidades estadounidenses, porque hay esa conciencia de fondo de que esta es también una manera de plantar cara al colonialismo. Y yo no os oigo. Ya. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ya? Ok, ok.
Digo que acá en redes tenemos algunos comentarios. Tengo que aprenderlo. Bueno, dice Liliana Felipe, gracias Marta, gracias Seguir en la Tierra. Es muy importante entender la dimensión de la tragedia que hemos provocado y que se oculta, como si esto pudiera evitar el fatal desenlace. Bueno, habla de Claudia Sheinbaum y bueno, creo que lo se ha etiquetado para que se den cuenta, ¿no? Para que se informen sobre esto. Javier Ponce pues manda saludos acá a estos temas tan interesantes y por supuesto te agradezco a ti como una experta en esta materia. Bueno, hay otro Monroy, nos dice pues que es una maravillosa información. Malena Blanco también por acá nos manda felicitaciones. Javier Ponce dice muchas gracias a la doctora Marta Tafalla, una excelente exposición, datos muy importantes para tener en cuenta. Y bueno, entonces por ahí, no sé si quieres comentar algo sobre esto. O Bueno, agradecer básicamente a las personas que lo han estado viendo, a Liliana Felipe, especialmente y a Malena Blanco, con quien nos conocemos, que son dos maestras en estos temas, dos personas que saben muchísimo de estos temas y que además son pues, dos grandes luchadoras y eso pues es importante, es importante. Esto al final es una lucha, podríamos decir, es una lucha por la vida, por las demás especies, por la salud de los ecosistemas, por la salud de la biosfera y es importante perseverar a pesar de la dificultad de la situación y de los problemas, pues perseverar en esa lucha. Yo quisiera agregar que hay dos posiciones encontradas que se necesita una dialéctica en ella y que tiene que ver con dos conceptos, el concepto de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. El primero es pues una creación de las organizaciones internacionales al ver y reconocer que la alimentación es un problema de Estado, un problema de seguridad nacional. Con la alimentación se hacen guerras, ¿no? O sea, los regímenes alimentarios, hay tres, según los estudiosos y estudiosas, tres regímenes alimentarios. El último, que es el más desastroso, han implementado una retórica de la seguridad alimentaria y los estados están con ella. Por eso justifican la gran producción de carne, la gran producción de soja o soja, de maíz, pero para alimentar al ganado. Y por otro lado está la lucha en América Latina, una lucha interesante por la alimentación, por la autonomía, pero usan todavía el concepto de soberanía, el concepto de soberanía alimentaria. Soberanía es un concepto estatal, o sea, no es lo mismo autonomía que soberanía. Y en la noción de soberanía sigue habiendo elementos estatales, sobre todo esta idea de la ganadería extensiva. Reconocen que la ganadería intensiva es dañina, genera crisis medioambiental, pero plantean una versión de las organizaciones internacionales sobre los proyectos ecológicos sustentables, y entonces plantean la ganadería extensiva. Pero pienso yo que debemos establecer un pensamiento dialéctico y elaborar una síntesis, una especie de Eugenio, ¿no? sobre estos dos conceptos y transitar hacia la alimentación autónoma. Es decir, cómo replantear el comer en términos de la mesa, de nuestras mesas, pero también en términos locales, regionales, nacionales, internacionales, pero comiencen en la mesa. Como decía bien un querido amigo que falleció hace poco, Gustavo Esteva, cómo retornar a la mesa, porque el problema está no en el blanqueamiento, porque hay, tú sabes, un veganismo, digamos, de élite que supone también replantear la transición alimentaria, pero en términos de esta perspectiva agroindustrial, ¿no? O sea, las grandes carnes de plantas, ¿me explico?
No. O sea, en América Latina, antes de la conquista, el núcleo mesoamericano logró alimentar con el maíz a 20 millones de personas. ¿Me explico? No digo que habrá que hacer lo mismo, porque esa civilización ya no existe, pero la imaginación, nuestra imaginación tendría que comenzar en la mesa. Y esa es una tarea individual, pero hay que articularla también con las luchas indirectas y directas contra los cárteles, que es riesgoso, problemático, y bueno, ¿qué piensas, Marta? Pues me parece una muy buena reflexión. O sea, sí que creo que hay que ir en esa dirección, recuperar esa sabiduría ancestral de una alimentación más sana y más respetuosa y con más conciencia de qué es lo que está uno realmente consumiendo, una alimentación que sea más ética y más cuidadosa para los ecosistemas y para la salud. Y quizás lo más urgente es dar a conocer esas ideas, que la gente tenga acceso a esa información, conozca estas reflexiones. Yo creo que necesitamos hacer un trabajo muy intensivo de divulgación, que no es fácil, de todas estas ideas para que la gente tenga acceso a esta información, porque es que en muchos lugares a la gente esta información no le llega. Y eso tiene que ver con cómo son los programas de estudios en muchos lugares, que no hay suficiente formación en estos temas, o en cómo los medios de comunicación muchas veces informan mal sobre todas estas cuestiones, porque se reciben mucho dinero de todas estas empresas cárnicas o pesqueras, entonces no quieren informar sobre alternativas, otras formas de alimentación. Necesitamos que estas ideas circulen. La universidad ahí puede jugar un papel importante, pero no es fácil porque efectivamente pues también hay presiones ahí de la industria cárnica. Yo creo que es muy importante encontrar las maneras de que toda esta información circule por distintos lugares, que fomentemos la reflexión, que fomentemos el debate y que desmontemos estas mitologías que decías antes, estas mitologías de la carne, que efectivamente está envuelta en muchas mitologías, de que hay toda esta idea de que el consumo de carne es un indicador de ascenso social, de que uno es de clase media si consume mucha carne y si consume poca carne uno es de clase social baja. Hay que desarticular todo eso y volver a articular discursos distintos. Y efectivamente para explicar todo eso, yo creo que es muy importante es la cuestión de los datos, pero también la cuestión que tú comentabas antes de la ética animal, es decir, el darte cuenta de que este alimentarse básicamente a través de carne y pescado es alimentarse a través de violencia y de sufrimiento, de un sufrimiento atroz. Y por lo tanto también es muy importante mostrar lo que está pasando en las granjas y en los mataderos, que la gente vea esas imágenes, que la gente entienda eso. Es decir, yo creo que aquí hay una cuestión muy relevante, es hacer circular toda esa información y que esa información llegue y fomentar el debate y que ese debate esté en los movimientos sociales y que consigamos de alguna manera generando una conciencia que haga que estas cosas cambien y que consigamos que la gente entienda que quien ha de tomar decisiones sobre su alimentación efectivamente no son las grandes corporaciones ni son gobiernos muchas veces corruptos, sino que ha de ser la propia población. Entonces, preguntas, comentarios. Okay. Ahorita estaba pensando por toda esta información y lo que también de alguna manera en las otras secciones hemos percibido, resulta difícil porque esta discusión sobre si la ganadería tiene ciertas emisiones y hace daño a otros niveles de contaminación. Lo cierto es que parece una dificultad grande socializarlo con la educación sobre la alimentación. Y ahorita se me acaba de ocurrir que institucionalmente en México, para no tener las discusiones que dice usted, maestro, el Seguro Social en medicina preventiva tiene todos estos criterios. Por ejemplo, las grandes transnacionales que consumen el agua y que tienen enferma en el sur a la gente, que es la coca y todas las bebidas embotelladas, ellos cuando hacen sus pequeñas juntas de medicina preventiva con gente que está ahí aprovechando que están esperando el montón de rato para pasar, ellos es lo que hacen. Entonces, la institución del IMSS, aunque parece que no, pero ahí tiene, el médico te dice, a tal edad ya no consuma carne tantos días, no más uno. Y a los niños también, ¿en qué cantidad? Aunque aquí le tiran completamente a lo vegano, acuérdense que ese sí es un empréstito tremendo,
porque tenemos ya una inercia de consumir mucha carne. Entonces, ahorita estaba pensando, pues es que está difícil, porque toda la industria agroalimentaria no alimenta en suficiencia ni da salud. No es cierto. Lo que se hace es el campesino, la forma más artesanal, la forma... Esos son los que nos alimentan. Entonces, yo creo que sí, institucionalmente, aunque el Seguro Social también tiene ahí sus corruptelas a nivel de junta, porque son organismos autónomos, pero ellos todo el pregona de los médicos es esta misma, que se empata en que no consuma esto, es la forma alimentar. Los médicos y los trabajadores sociales que van a las familias para decirles también que el dinero se gasta mucho, pero habría que maximizarlo en este tipo de alimentos, que aún aquí en Guadalajara tenemos esta costumbre del tianguis, de campesinos que vienen alrededor, que sí hay este tipo de agricultura. Y entonces, ahorita se me acaba de ocurrir que eso es lo que el IMSS difunde. Todos estos criterios que ustedes están proponiendo para acabar con todo lo que devasta el sistema, ¿verdad? El sistema agroalimentario, o sea, toda la ecología. Y pues por ahí más o menos, yo creo que no hemos sabido vincular a por ejemplo, decir, la ganadería tiene un 14% y devasta inclusive la capa o el efecto invernadero X. Pero hay una gran problemática. Los jets y todos, también la aviación y otras que son los que realmente devastan el sistema ecológico de la tierra en sus capas. Esos sí son en mayoría. Entonces, es grave la industria que tiene que ver con la ganadería, pero de alguna manera podría reducirse empatándose con el sistema de salud que es institucional en México. Eso es nada más la importancia para que esto tenga relevancia, si no, eso está muy difícil, ¿no? Por la ignorancia, la gente no está convencida. Sí, eso sería todo. Sí, muy buena reflexión. Efectivamente, otra manera de defender la reducción del consumo de animales en la dieta es insistir en los efectos para la salud. Efectivamente, ahí es muy importante el trabajo de nutricionistas, es muy importante el trabajo de médicos. Lo que pasa es que hasta hace relativamente poco, muchas veces los médicos o nutricionistas también recibían mucha presión por parte de las industrias cárnicas para recomendar el consumo de animales. Eso está empezando a cambiar un poquito, pero cuesta todavía. Bueno, ya nada más por último, sí, claro, o sea, los médicos están súper presionados y algunos lo hacen por voluntad propia sobre el tema de la leche y la carne. Pero un último punto, Marta, ya para ir cerrando, tiene que ver con la tradición. ¿Cómo transitar también con esta invención de la tradición, como bien decía Hausmann, ese historiador marxista británico? Es decir, aquí se plantea siempre una falacia, ¿no? De que comer carne, cierto tipo de platillo es una tradición. Y eso lo explota la industria ganadera, la televisión, los estados, no sé en España, pero aquí crean pueblos mágicos. Y todos están articulados, está articulado los cárteles, los criminales, pues están articulados los estados, están articulados la burguesía nacional. Y bueno, también digamos, las universidades, los centros de investigación sobre esta noción de la tradición. Nelly, como investigadora, ha dicho muchas veces que la tradición no es mayorativo. Es decir, cuando uno apela a la tradición no significa que ya está apelando a lo mejor. Una tradición puede ser bárbara, una tradición puede ser injusta, puede ser criminal. Entonces, esa falacia, no sé, en España que tienen muchas tradiciones, entre comillas, ¿cómo las han combatido, si es que lo han hecho, con respecto al tema de la carne? Bueno, tenemos un poco el mismo problema. Es decir, de alguna manera la cuestión de fondo es que todo este mundo de la ganadería, la pesca, la piscicultura maneja tal cantidad de dinero que la inmensa mayoría de las instituciones se arrodillan. Entonces, es muy difícil combatir eso simplemente con discursos porque simplemente pues, la mayoría de los medios de comunicación, por ejemplo, pues, ganan mucho dinero con la publicidad de productos cárnicos. Entonces, normalmente pues, hablan a favor de
de la ganadería, se ríen de los veganos. Efectivamente juegan mucho con eso con la cuestión de la tradición, de esta es nuestra forma tradicional de alimentarnos. Los veganos quieren romper familias porque quieren romper esas tradiciones. Eso se ha insistido mucho, ¿no? Ese discurso de los veganos. Lo único que hacen es que pues, en las comidas familiares pues, la gente se pelee, ¿no? Entonces ha exagerado esa figura, ¿no? Del vegano antipático, que el día, ¿no? de Navidad, que todo el mundo, el día de las festividades de Navidad, que todo el mundo queda para comer el plato tradicional, pues es el que protesta. Entonces eso se ha convertido incluso como una figura de burla, ¿no? Pero, y es difícil trabajar contra eso, porque efectivamente cuando tú tienes mucho dinero, pues puedes llenar los medios de comunicación de tus ideas y los gobiernos se arrodillan ante tus ideas porque les has dado dinero, les presionas. Entonces es muy difícil combatir ese tipo de cuestiones, pero sí que es verdad que lo que yo estoy viendo es un poco de cambio entre la gente más joven. Entre gente más joven que, por ejemplo, es más consciente de la crisis ecológica, es decir, que está empezando a entender que la crisis ecológica es un problema grave, que a ellos les va a afectar, que eso pone en riesgo su salud futura y sus proyectos de vida futuros, y que al darse cuenta de eso empiezan a cuestionar las prácticas de generaciones anteriores. Entonces, en algunas cosas empiezan a decir, bueno, los mayores nos habéis llevado a esta situación de calentamiento global, de extinción de especies. Esto es un problema, por lo tanto, vamos a cuestionar vuestras prácticas tradicionales y que se atreven un poco más a decir, bueno, pues quizás habéis hecho cosas que no eran correctas, quizás el pasado no era tan bueno porque nos lleva hacia un futuro que no va a ser bueno. Y a partir de ahí se están atreviendo un poco más. Yo tengo sobre todo un poquito de esperanza, pues gracias a gente más joven que veo pues que son más conscientes, que cuestionan, que se atreven a ser un poco pues más revolucionarios, a plantearse preguntas incómodas y difíciles y a no someterse a esos discursos. Yo creo que bueno, esa rebeldía de la juventud pues a mí me da esperanzas porque me parece que ahí puede haber realmente la promesa de cuestionar todo eso, ¿no? Y sobre todo además de entender que en un contexto de crisis ecológica es que la tradición ya no nos va a servir porque el mundo ha cambiado, ¿no? Esto que nos explican muchos climatólogos. El planeta Tierra ya no es el planeta Tierra del siglo XVIII ni del siglo XIX, es otro planeta. La temperatura ya ha aumentado más de 1,5 grados, ya hay muchas especies desapareciendo, los ecosistemas ya se comportan de otra manera, por tanto ya no podemos vivir como nuestros abuelos, eso ya no funciona. Tenemos que entender que el planeta está cambiando y adaptarnos a vivir de otra manera. Y entre esos muchos cambios, hay muchos cambios que hay que hacer. Uno de ellos es la alimentación. Entonces yo creo que ahí también podemos jugar un poco con ese discurso. Bien, pues gracias Marta nuevamente, estimada, de verdad muchas gracias por tu honestidad intelectual, por tu valentía, por toda esta información que nos estás brindando acá a nosotros en la Universidad de Guadalajara. Y pues nada, dentro de algunos días recibirás una constancia por ahí en agradecimiento, por supuesto, pues a este tiempo que nos has dedicado. Y bueno, para los demás, y bueno, también para ti, pues los invitamos el día de mañana. Vamos a continuar con este tema, la industria ganadera y la liberación animal. Nos van a acompañar varios compañeros y compañeras de diferentes licenciaturas, diferentes grados, incluso de otras universidades. Y bueno, pues es mañana a las 11 de la mañana, por si gusta seguirnos también en este seminario que estamos llevando a cabo. Y pues gracias a ustedes que están por acá y a quienes nos siguieron en redes. Y bueno, pues creo que más allá de irse informados, creo que la propuesta siempre detrás es cambiar, ¿no? Cambiar esas prácticas. Más allá de la información que podamos tener, la práctica es lo más importante en el caso específicamente de lo que nos está sucediendo a nivel global, ¿no? Y por supuesto, el tema de los animales, pues la mayoría de los que están aquí lo saben, es un tema que me impacta muchísimo y creo que tendremos que estar ya haciendo cosas, ¿no? Urgentes para terminar con eso. Muchas gracias, Marta. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido una experiencia muy estimulante, muy enriquecedora. Me ha gustado mucho además conoceros en persona, aunque sea así online. Me ha parecido interesantísimo todo lo que habéis planteado, las reflexiones, las ideas, ese intercambio de ideas. Yo creo que es muy beneficioso que podamos hablar y compartir estas ideas y estas reflexiones. Así que muchísimas gracias por vuestro interés y vuestra paciencia y vuestra dedicación. Y desearos mucha suerte y muchas buenas energías en vuestro trabajo, en vuestra investigación y en vuestra lucha.